de la masacre a la sentencia 168-13, apuntes para la historia de la segregación de los haitianos y sus descendientes en República Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana, Fundación Juan Bosch, un ensayo de Amelia Hinton. De la masacre a la sentencia 168-13, apuntes para la historia de la segregación de los haitianos y sus descendientes en República Dominicana. Se trata de discernir la continuidad histórica que puede existir entre la masacre de 1937, que pretendió eliminar con un genocidio a toda la población haitiana residente en territorio dominicano, y la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que desnacionalizó de manera retroactiva por medio de artimañas legales a miles de dominicanos, especialmente, aunque no exclusivamente, a dominicanos de ascendencia haitiana, afectando esencialmente sus vidas. Al asumir la historia como disciplina científica, perspectiva que fundamenta el desarrollo de esta obra, la autora ha procurado sobre todo mostrar las continuidades entre el pasado y el presente de los acontecimientos colectivos, dejando de lado las rupturas y discontinuidades. En este sentido, esperemos futuros estudios que vengan a completar esta obra, en los que se muestran también las fracturas y discontinuidades entre las prácticas y discursos que legitimaron el atroz genocidio de 1937 y las prácticas y discursos que hicieron posible el genocidio legal de 2013. Las fracturas y discontinuidades de la historia son también preciosas en nuestro esfuerzo por comprender acontecimientos conflictivos del pasado, pues pueden ayudar a alcanzar figuras éticas de lo político más justas y solidarias en el presente. En efecto, por poner un ejemplo, no es lo mismo entender que un genocidio es cometido debido a una práctica dictatorial y patológica del poder, que llegar a entender que un genocidio legal que suspende con orgullo nacionalista vidas de miles de personas se haga en nombre de la razón y el derecho. En este caso, la patología social se ha profundizado y normalizado, constituyendo una especie de inconsciente colectivo, como gente supuestamente buena, no violenta en otros ámbitos de su vida, puede llegar a cometer un genocidio legal en nombre de altos ideales. Ciertamente, nuestra razón tiene más dificultad para entender este segundo caso que el primero. De todas maneras, la tarea de ver continuidades históricas también resulta preciosa, porque nos ayuda a comprender una parte considerable de los fenómenos sociales en los que estamos envueltos. Aun cuando tengamos que hacer algunos ajustes de lugar, ciertos temas se repiten y se resisten a desaparecer. La obra de Amelia Hinton nos ayuda de manera original en esta tarea. Si se la compara con toda la bibliografía publicada hasta nuestros días sobre la temática que aborda, de incalculable valor resulta su trabajo de archivo. A partir de comunicaciones oficiales, el trabajo de Hinton desnuda el doble discurso
que las élites políticas y militares dominicanas han manejado sobre las relaciones dominico-haitianas para garantizar el modelo de acumulación capitalista. Sus conclusiones son firmes al respecto. A partir de 1937, los líderes de la República Dominicana se enfrentaron con una contradicción. El antihaitianismo volvió a ser parte importante del nacionalismo oficial del gobierno, pero el gobierno también necesitaba los ingresos de la industria azucarera, que dependía de la mano de obra haitiana. La política migratoria oficial apoyaba la entrada de miles de haitianos, pero existía una política migratoria no oficial. Demos una visión de conjunto de la obra para discernir la tarea práctica teórica que nos deja. Presentación de conjunto. El libro está dividido en 4 ensayos. Estos ensayos fueron extraídos de la tesis doctoral presentada por la autora en la Universidad de Miami. Cada ensayo aborda facetas particulares de la problemática relación entre Haití y República Dominicana, pero todos ellos están comunicados por el desentrañamiento de una misma lógica histórica de fondo que aparecen en el primer ensayo. Veamos. El primer ensayo lleva como título Un velo de legalidad, la controvertida historia de la ideología antihaitiana bajo la dictadura de Trujillo. De manera multidimensional, en este primer ensayo la autora aborda la construcción de la ideología antihaitiana en las primeras décadas de la dictadura trujillista, una ideología que, como constatarán los lectores, sigue primando en buena parte de la población dominicana hasta nuestros días, pero de manera especial se podrá apreciar que esta ideología sobrevive intacta en los sectores ultranacionalistas dominicanos. La clave interpretativa para escribir la historia del antihaitianismo trujillista viene dada por un enfoque que respira el mismo aire de familia de la geografía crítica latinoamericana, como la práctica por el geógrafo haitiano Georges Anglade y el geógrafo dominicano Rafael Emilio Yunen, quienes aprendieron a colaborar científicamente para comprender de modo complejo y honesto el espacio binacional de la isla de Santo Domingo o Hispaniola. Esta clave geográfico-crítica será fundamental para la comprensión de la problemática de la segregación demográfica que predomina en el suelo dominicano hasta nuestros días y que es abordada bajo diversos aspectos en el resto de la obra de Hintzen. Esta clave consiste en analizar y evidenciar las formas espaciales y las redes de explotación que crea el Estado-nación moderno para someter a la población en función de la acumulación de riqueza y de su concentración en los grandes centros urbanos donde se ejerce el poder. En este primer ensayo descubrimos que la ideología antihaitiana tiene que ver con la necesidad de controlar el espacio nacional desde el poder ejercido autoritariamente desde la capital, Santo Domingo. Se trata de la constitución de un Estado centralizador que constituye al resto del país en grandes fincas cuasi ilegales o mejor extrajudiciales para acumulación del capital. Como parte de su lógica operativa, este poder espacial tiene que destruir los tejidos sociales locales o regionales y para ello autoridad local. Este punto, que retomaremos más adelante de manera propositiva en nuestras consideraciones conclusivas, constituye a nuestro entender el aporte teórico más decisivo de la obra que presentamos.
El texto toma distancia del discurso estándar que cree que el problema fundamental del espacio insular es la frontera y la solución, la construcción de un muro. Las reflexiones de Hinton muestran que la lógica territorial del poder centralizado afectó todo el territorio nacional. El segundo ensayo se titula Azúcar transnacional, migración laboral y relaciones dominico-haitianas. Aquí la clave la ofrece el adjetivo transnacional, que nos invita a desplazar nuestra mirada analítica hacia otro modo de comprender la construcción social del espacio. El enfoque transnacional, muy común en la academia norteamericana, es poco conocido en el país. Este enfoque invita a abandonar las miradas exclusivamente nacionalistas que no se corresponden con la realidad social de la historia humana. El enfoque transnacional tiene tres características fundamentales. Primero, adopta un enfoque de larga duración. Los eventos históricos de los colectivos poblacionales no se explican puntualmente, sino por tendencias de prácticas que subsisten en el tiempo por muchas décadas. Segundo, el enfoque transnacional entiende que los fenómenos migratorios constituyen una forma de vida humana, no un accidente histórico de colectivos nacionales. No hay historia humana sin migraciones. Considerar lo contrario es ideología ultranacionalista. En tercer lugar, el enfoque transnacional rompe con las lecturas unilineales del fenómeno migratorio que, como ya se ha observado, es constante en la humanidad. No hay que ser gran especialista en ciencias sociales para saber que la historia de la humanidad se ha construido a través de las migraciones en múltiples direcciones. Los análisis sociales predominantes sobre la migración se imaginan que los grupos humanos se mueven consistentemente de un punto de expulsión a un punto de atracción, constituyendo auténticas invasiones étnicas y destruyendo de manera definitiva tanto el colectivo de recepción como al colectivo de procedencia. Esta visión corresponde a la teoría migratoria más primitiva, conocida como expulsión-atracción o push and pull, formulada por E. G. Ravenstein a finales del siglo XIX. En el modo convencional de ver la migración solo cabe una historia de lamentaciones. Por el contrario, el enfoque transnacional considera el fenómeno migratorio de manera no esencialista. Por eso puede abrirse a la esperanza. Nada es definitivo ni está cerrado para siempre en la historia humana. Somos seres de camino, seres que viajan, homo viator. Con las migraciones se forman sencillamente nuevas formas de vida humana que constituyen nuevas experiencias de la aventura humana, de las personas de carne y hueso, sobre todo de los sectores empobrecidos de la sociedad. La tesis central de este segundo ensayo es formulada por la autora con estas palabras: mientras que la producción de azúcar esté altamente asociada con la nación dominicana, el éxito de la industria fue, de hecho, el resultado de una colaboración transnacional hecha entre los gobiernos de Haití y República Dominicana. Dicho con otras palabras, lo que la propaganda estatal normalmente nos vende como un acto esencialmente nacional de la economía, en realidad es fruto de una colaboración transnacional de las élites políticas que han controlado el Estado en ambos lados de la frontera de la isla Hispaniola o Quisqueya. Amelia Hinton hace remontar esta colaboración transnacional a la invasión militar norteamericana
pero la lógica fue heredada y profundizada por los gobiernos dictatoriales que controlaron el territorio de la isla después de la salida de los marines norteamericanos. La migración haitiana para el corte de la caña sirvió simultáneamente para consolidar en el poder a los regímenes de Trujillo y Duvalier. El enfoque transnacional de Hinton nos enseña también para hoy que las élites de ambas partes saben colaborar perfectamente en función de sus intereses respectivos, sobre todo para acumular riqueza y capitales. El resultado es que el antihaitianismo y el espectro de una invasión pacífica haitiana siguen siendo una parte importante de la retórica política dominicana. El tercer ensayo aborda tema indicado por su título, Antihaitianismo, Azúcar y Ciudadanía. Como puede verse, este título recapitula el camino recorrido. El discurso antihaitiano, concomitantemente con un ejercicio autoritario del poder, se vio asociado en el siglo XX a la producción industrial y latifundista del azúcar. Este desarrollo del Estado-nación dictatorial pudo haber sucedido de otro modo, pero en el caso que nos ocupa, el dominicano, azúcar y nación acabaron fundiéndose en un solo tema. Así, para el imaginario dominicano, el cortador de caña es el haitiano y ese trabajo de corte de la caña cuasi esclavo es para no nacionales. De acuerdo con este discurso, los nacionales merecen siempre algo mejor, mientras que a los no nacionales pobres solo les toca por derecho las obras. La otra historia la describen las élites cuando invitan a personas como Donald Trump para que sean socios en proyectos millonarios de bienes raíces con vistas al mercado global del turismo. Siguiendo esta deriva, la construcción del discurso ciudadano dominicano se ha visto cargado de rechazo, odio y racismo. En realidad, gracias al estudio documental de las autoridades dominicanas realizado por Hinton, descubrimos un doble discurso. Si el extranjero es pobre, se le ve como un invasor. Si el extranjero es rico, se le ve como amigo. En el caso de las antiguas colonias del Caribe, con un pasado esclavista, la pobreza además está racializada. El peculiar discurso ciudadano que emerge de este pasado asociado a la caña de azúcar no deja de ser paradójico, ya que desde sus orígenes la ciudadanía es una categoría legal, no una categoría étnica o cultural. Ver, por ejemplo, la autodefensa de San Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulos 22, versículos 22-29, cuando lo querían asesinar los ultranacionalistas judíos por ser practicante de una religión de dudosa catadura. Todos lo sabemos bien por experiencias cotidianas. Una ciudadanía se puede adquirir, también se puede perder. Es una figura legal para garantizar la igualdad social, no para excluir a determinados segmentos de la población por raza o creencia. Sin embargo, la ciudadanía étnica que se fortificó al calor de la dictadura se reproduce excluyendo con instrumentos netamente legales. Las élites políticas dominicanas neotrujillistas en este aspecto se encargaron de perpetuar la confusión entre nación y ciudadanía, pero dados los cambios históricos debieron valerse de otros medios. Había que contener a como diera lugar la imprescindible población obrera haitiana en auténticos apartheids, segregarlas espacialmente del resto del ordenamiento social nacional. Para eso sirven los bateyes, que son espacios de segregación.
Para crear este apartheid social espacial se echó mano de la fuerza militar, pero también se comenzó a producir un sistema de irregularidad legal que le hacía imposible a esa población integrarse en la vida cotidiana. Hinton lo expresa gráficamente así: los residentes de los batalles siempre habían resistido los intentos de aislarlos y continuaron resistiendo después del asesinato de Trujillo. Sin embargo, los expartidarios de Trujillo vieron el movimiento más allá de los confines de los cañaverales como una amenaza cada vez mayor, no solo para la productividad de la industria azucarera, sino para la estabilidad y el futuro de la nación dominicana. Con la nacionalización de los ingenios, una vez caída la dictadura, la desnacionalización entera de poblaciones ya establecidas aparecía como una auténtica cruzada nacional, como un asunto de seguridad de Estado, o mejor aún, como un asunto de seguridad de la identidad nacional. En buena medida se discierne aquí la lógica social profunda de la sentencia 168-13. La Fundación Juan Bosch evidencia esta lógica al titular este conjunto de ensayos como lo ha hecho. Aunque la autora no desarrolla explícitamente esta conexión en estas páginas, se nos invita a tenerla en mientes cuando recorramos sus páginas, que son de carácter histórico. Dentro de los límites metodológicos de su estudio historiográfico, la investigadora norteamericana sostiene la siguiente tesis congruente con el título de la obra, comillas: como ciudadanos los hijos de inmigrantes haitianos no podían ser puestos en cuarentena en los cañaverales tan fácilmente como sus padres. En la década de 1970, el gobierno comenzó a buscar maneras de revocar retroactivamente estos derechos y alterar las leyes de ciudadanía por nacimiento de larga data en el país. Nosotros debemos añadir, las élites políticas dominicanas solo lograron esto con la sentencia 168-13, y debemos añadir también, nada ha cambiado con el paño tibio que fue la ley 169-13, también violadora de derechos ciudadanos. El cuarto y último ensayo se ocupa del tratamiento estatal de la migración dominicana. Su título ofrece la pista legal central para una hermenéutica histórica de la política migratoria dominicana. Este es el título: Extranjeros en Tránsito, la evolución histórica de las políticas migratorias en la República Dominicana, cierre de comillas. Como puede verse, el juego hipócrita de esta política está en el tratamiento que se le ha dado a la noción de tránsito. Con estos fines se cambió la Constitución de 2010, y bajo este argumento se fundamentó la absurda sentencia 168-13. Desde el párrafo inicial de este último ensayo vemos reproducirse la clave teórica que ya se explaya en el primero de los ensayos. Leemos, comillas: el siglo XIX fue un periodo volátil de transformación para la isla española. Revoluciones, invasiones y guerras perturbaron la vida de los ciudadanos que vivían a ambos lados de la frontera nebulosa, mientras que los estados centrales emergentes y cambiantes intentaban gobernar. Los residentes rurales tenían más en común entre ellos que con sus gobiernos, cierre de comillas. Como puede verse, vuelve a aparecer el enfoque transnacional y la consideración espacial. La identidad nacional imaginada
se narra en las ciudades y se vive de manera más creativa e inclusiva en las zonas rurales. De acuerdo con este enfoque, el estudio histórico de Amelia Hinton está afirmando de manera consistente que una cosa ha sido y es la vida en el campo de ambos lados de la frontera, y otra, la lógica centralizadora y explotadora que se administra desde las perspectivas capitales bajo una concepción neocolonial del Estado-nación. Por eso, consideramos que es central presentar esta clave teórica tan potente y alternativa de las relaciones dominico-haitianas vistas del lado dominicano, que nos llevan desde la masacre del 1937 hasta la sentencia 168-13. Tareas teórico-prácticas pendientes. La lógica de la vida enraizada. Rafael Emilio Yunen, en su trabajo dialógico con la geografía crítica de Georges Anglade, acuñó una frase muy iluminadora para comprender la manera en que se construye sociopolíticamente el espacio de la isla que, fuera colonial, se conoce como Hispaniola. Esta expresión es lógica de la vida enraizada. De acuerdo con esta original categoría, la población trabajadora de Quisqueya acepta una dualidad isleña con fines comerciales y en beneficio de la vida de su gente pobre. Esta dualidad isleña acompaña de manera más realista y justa las transformaciones de las formas de producción del territorio de la isla. Rafael Emilio Yunen, La isla como es, hipótesis para su comprobación. Santo Domingo, Ucamaima, 1985. De esta sana relación enraizada en la vida y en el respeto a toda forma de vida humana, emergen lo que este autor y Anglade han llamado nudos de resistencia contra el Estado centralizador que trabaja en beneficio del gran capital internacional. Por el contrario, nos dice Yunen, comillas, los que no se pueden ver isleñamente duales insisten en que estamos al revés. Creen o temen que un territorio físico tiene que ser una unidad política cuando ese territorio se define en forma de isla. Esta especie de determinismo geopolítico tan especial no es todo consciente. Poca gente ha pensado que quizás lo que subyace en la mente de los que no aceptan la dualidad insular es una deformación de la percepción geográfica en su forma de pensar. Creo que el trabajo de Amelia Hinton nos está invitando a abrir los ojos para visualizar estos nudos de resistencia, abandonando la manía ideológica de ver la isla al revés. Para este fin debemos, en primer lugar, cambiar nuestra mirada isleña, es decir, nuestra manera de comprender la historia de las relaciones dominico-haitianas y la construcción social de los espacios de conveniencia. Y para ello, como hemos visto, resulta vital el enfoque transnacional. Gracias a este cambio de mirada, podremos ver miles de formas de colaboración entre los pobres de ambos lados de la frontera y no el enfrentamiento esencialista que dibujan unilateralmente los discursos ultranacionalistas. Este cambio de enfoque en el análisis ayudará de paso a cuestionar las políticas migratorias que ha primado hasta nuestros días en relación a la población haitiana. Una
inteligente política migratoria apegada a los derechos humanos será más eficaz para arreglar el desorden que ha producido la expansión neocolonial de la industria azucarera durante el siglo XX y bajo el ejercicio dictatorial del poder. Si se trabaja con más racionalidad, la presión migratoria cederá sustancialmente. Se trata de pasar de la lógica supuesta de un juego de suma cero a una actitud colaborativa en que ambos lados de la isla salgan beneficiados. La tarea en este caso queda abierta para los trabajos de incidencia de organizaciones civiles de carácter social y académico, pero sobre todo para un plan nacional de desarrollo comandado desde el Estado. Una vez cambiada la mirada, las organizaciones sociales están llamadas, entre otras cosas, a colaborar con los nudos de resistencia creados desde la vida enraizada, aportando elementos de discernimiento. Habría que inventariar esos nudos de resistencia. Solo por señalar algunos, entre ellos se encuentran el trabajo solidario de base, el cuidado de la vida de los más pobres, la protección contra el ejercicio violento del poder por los órganos de seguridad del Estado y el reforzamiento institucional de los liderazgos locales. Este último punto resulta vital para poder operar cualquier ordenamiento legal a escala humana, retomando libremente la bella expresión acuñada por Manfred Max Neff. Naturalmente, la inventiva nos exigirá además crear nuevos nudos de resistencia, algunos de ellos de colaboración estatal. Un primer espacio vital de colaboración en todos los niveles es el ecológico. En la medida en que se cambien los modelos latifundistas de propiedad herederos de los monopolios agroindustriales, los pequeños propietarios organizados cooperativamente de ambos lados serán los primeros en cuidar nuestros ríos y montañas para que todos tengan la vida y no se vuelvan a cometer nuevas masacres bajo el taimado argumento de la defensa del territorio nacional. Pablo Mella, sacerdote jesuita, director de estudios sociales. Fin de este ensayo prólogo.